Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les saluda Sandra Montañez desde la iglesia El Shaddai en McKinney, Texas. En esta tarde para mí es un privilegio tener a este invitado en este programa, a nuestro pastor Ruri Mora. Muchas gracias, pastor, por aceptar el haber venido a este programa. ¿Cómo está? Muy bien, hermana, para mí es un privilegio estar aquí con usted, amén, que es miembro de aquí de la iglesia El Shaddai y una persona que apreciamos mucho, usted y Amén. su familia, y estamos contentos de estar aquí en este día para poder ser de bendición a todas las personas que nos están viendo en este día. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta antes de comenzar el programa. Okay. Amén. Sé que actualmente la iglesia cuenta con una servicio en inglés. Ujú. Yo quisiera preguntarle cómo nació este servicio. Ah, Todo nace en el corazón de Dios, yo Ujú. creo. Y para que nazca luego en el corazón de nosotros, Dios nos lo hace sentir. Y cómo a través de oración, a través de ayuno, pidiendo la guianza al Señor, que el Espíritu Santo nos revele. Y a su tiempo el Señor nos revela todas estas cosas. Amén. Pero todo viene por tener una comunión con Dios. Ya teníamos tiempo queriendo tener dos servicios, uno en inglés y uno en español, y se llegó el tiempo. Lo presentamos a los líderes de la iglesia y todos aceptaron. Gloria a Dios. Entonces, actualmente hay un servicio en inglés y un servicio en español. Claro, en la mañana a las 9 comienza el servicio en inglés Amén. y a las 11 el servicio en español. Amén. Pastor, y quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuál es su mayor alegría como pastor y gozo que usted siente? Bueno, mire, de hecho el título de hoy que vamos a hablar, el tema va a ser el privilegio de servir. Amén. ¿Ok? Y para mí como pastor, el más gozo de todos, que el Señor Jesucristo le dice en Marcos 17, dice que cuando los discípulos llegaron con Jesús, gozosos de que los demonios se les sujetan en su nombre, les dijo no se regocijen de que los demonios se los sujeten en su nombre, sino más bien regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Es el Amén. mayor gozo de todos los que le decimos al Señor. Pero el gozo como servidor del Señor aquí en la iglesia es ver a todos los líderes cómo se han desempeñado aquí en la iglesia del Shaddai. Yo me gozo con ellos, con Martín, con Calisto, con Semi, con usted, con Lulú. ¿Qué le puedo decir? Puedo nombrar a todos los líderes y me gozo viendo su crecimiento. Y mi mayor gozo es verlos a ellos servir al Señor porque es un privilegio. Amén. Bueno, pastor, pues en esta tarde queremos escuchar el consejo que Dios tiene para nosotros y servimos a Dios por amor y gratitud. Claro que sí, porque es un privilegio. Todas las personas cuando trabajan en una grande empresa, es un privilegio para ellos ser empleados de esa empresa. Amén. Pero para nosotros como hijos de Dios, es un privilegio que el Señor nos otorgue a servirle. No tanto el nombre de pastor o de diácono o de anciano, pero el privilegio de poder trabajar en la más empresa más grande de la faz de la tierra y del universo, Amén. que es el reino de los cielos. Amén. Bueno, pues así le cedo el lugar a usted para que usted nos introduzca al mensaje de esta Bueno, tarde. en este día quiero hablarles a todos aquellos que nos escuchan, que el título de hoy día se trata del privilegio de servir. Y servimos a Dios, número uno, por amor, porque le amamos al Señor con todo nuestro corazón, Amén. con todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente. De hecho, en Deuteronomio 6, 4, 5, 6 y 7, dice el Señor que es uno de los grandes mandamientos, Amén. que reconozcamos a Dios como nuestro único Señor Salvador y que escuchemos su voz y que pongamos su palabra en nuestro corazón. Y servir a Dios lo servimos por amor y es un gran privilegio. Y ese privilegio Dios nos lo da a sus hijos. Amén. Y cuando el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 8 y versículo 1 dice que se encontraba en esclavitud en Egipto, ya después por 400 años más o menos se encontraba el pueblo de Israel en Egipto y Dios escuchó la oración de ese pueblo y cuando le escuchó escogió a un caudillo, a Moisés. ¿Verdad? Que Wow. quien no conoce a Moisés, un gran siervo de paciente, dice que no ha habido otro sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces Dios lo escogió a él para que se enfrentara, ¿verdad? A Faraón.
Y pues Amén. podemos decir quién era Faraón, ¿verdad? Pero muchos ya conocen quién era Faraón. Faraón tipifica un tipo de Satanás aquí en la tierra, representa. Pero Faraón en sí era el que tenía esclavitud al pueblo de Dios en Egipto por 400 años. Y Dios escoge a Moisés Wow. para que le sirva. Pero también lo escoge para que vayas enfrente al faraón y le diga al faraón, hey, así dice Dios, Wow. deja ir a mi pueblo. Wow. O sea que hoy en día, si tú eres un hijo de Dios, tú eres un servidor y Dios te llama a servir, a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Claro, así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Cuando Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, deje ir a mi pueblo para que me sirva, yo creo que todos cuando el Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado, de las Amén. drogas, del alcohol, nos ha llamado para que le sirvamos. Oiga, y es un gran privilegio que seamos invitados de parte de Dios para que trabajemos en su empresa, para que le sirvamos. Pero no le servimos ni por ganancias deshonestas, no le servimos por dinero, le servimos por amor y por gratitud de haber rescatado nuestras vidas. Así como Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, lo rescató para que le sirvieran. Y cuando la persona hace su corazón duro, como el faraón, vienen consecuencias. Amén. Pastor, aquí algo que se acaba de decir usted, que Dios nos libera. Muchas veces Dios nos libera de la esclavitud, del pecado, del temor. Entonces Dios nos ha liberado para un propósito y para una razón. Y tenemos que saber que es para servir con gratitud, porque el simple hecho que éramos esclavos del mundo, del pecado, Dios nos ha libertado, Dios nos ha sacado de ahí para que vengamos a ser como ese pueblo libres. Libres. Y tenemos que aprender del faraón. Se fija, el faraón fue un hombre que aún Dios mismo endureció el corazón de él porque para mostrar su poder, su gloria a través de las 10 plagas Así que vinieron es. sobre Egipto. Pero una de las primeras plagas que el Señor le dijo, si tú no dejas ir a mi pueblo, voy a mandar ranas. Ya. Y bueno, vemos cómo el imperio de Faraón se fue desmoronando, cayendo al pasito, hasta que él se dio dejar de ir a su pueblo de Dios libre. Ahora, debemos reconocer nosotros muchas veces que la dureza de nuestro corazón nos hace sufrir Así es. consecuencias. Amén. Entonces, cuando Dios nos llama, es mejor obedecer al Señor, porque el deseo de Dios es libertar nuestras vidas, libertar nuestro corazón para servirle al Señor. Y por eso el Señor le dice al Señor en Lucas 16, 17, dice que el Señor nos dice, tú no puedes servir a dos señores porque tienes que servir solamente a uno. Entonces, cuando Dios nos llama y nos liberta del mundo, no podemos estar jugando con el mundo, con Ujú. Faraón, con el enemigo, con el diablo que tipifica y con Dios. Amén. Martín decía en la enseñanza Martes. el miércoles, decía bien clarito, él que la gente por no ser tibia ni caliente, el Señor nos va a vomitar. Amén. Entonces, pastor, la comunión con Dios debe de ser una prioridad para nosotros como sus hijos. Como servidores de Dios, que Dios nos dio el privilegio de servirles, que le servimos a Dios por amor, por gratitud, para nosotros poder ser siervos del Señor y para que el Señor nos use, número uno tiene que venir la comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, no hay nada. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés estaba en la misma presencia del Amén. Señor para recibir órdenes de Dios. Y la orden fue, deja ir a mi pueblo. Nosotros, si somos servidores, si somos un tipo de Moiséses, que nosotros servimos como Él, tenemos que ir a rescatar las almas que están en esclavitud y decirle al diablo en el nombre de Jesús, suelta a esas personas que por las cuales murió Jesucristo. Amén. ¿No cree? Y sobre todo, pastor, que cuando tenemos esa comunión con Dios, Dios nos equipa y Dios nos revela sus planes a través de esa comunión, así como le reveló a Moisés lo que tenía que hacer. Claro, porque si la comunión es muy importante. Ah, ah, Dios siempre ha querido tener comunión. En el huerto del Edén con Adán y Eva tenía una comunión de verbal, o sea, Amén. escuchaban la voz de Dios y muchos los profetas la escucharon, pero ahora tenemos la palabra del Señor que es la más perfecta, es la Así más es.
veraz de todo lo que tenemos. Entonces nosotros escuchamos la voz de Dios a través a través de la palabra del Señor. También escuchamos la voz de Dios a través de los sueños, como dice Joel 2:28, en los posteros días derramaré de mi espíritu. Ya sabemos, el día de Pentecostés derramó de su espíritu Amén. y Pedro se levantó y empezó a hablar la palabra del Señor. Y en Hechos 2:17 dice que el Señor dice que a nosotros nos hablará a través de los sueños. Verá, el Señor se revela a nosotros a través de los sueños. Amén. Y la gente puede decir, pastor, ¿a usted le ha pasado eso? Claro que sí. No hace un mes, si acaso, el Señor Jesucristo me visitó en un sueño y lo vi. Y me ha visitado en otros sueños y me ha dado mensaje. Ujú. Uno de los mensajes que me dio el Señor cuando me visitó en uno de los sueños, yo estaba con él y hablando y le decía yo a Jesús, Jesús, te amamos, te amo. Entonces él me dijo estas palabras en el sueño audibles, dijo, todos dicen que me aman, pero no me sirven. Wow. Por eso el Wow. privilegio de servir al Señor es obedecer sus mandatos. Vemos aquí en Mateo 10:5, ¿qué hizo con sus discípulos que tenían comunión con el Maestro? ¿Qué hizo Jesús? El Señor Jesús los comisionó para un servicio, los agarró, los capacitó y les dijo, fíjese bien, así como Moisés fue comisionado para liberar al pueblo de Israel, a estos 12 dice que los envió el Señor de dos en dos y les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Amén. Primeramente a la casa de Israel, dice, porque él no vino sino a la casa de Israel y a la casa de Judá para rescatarlos. Y él les dijo, vayan, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Oigan, mis hermanos, el servicio de servir al Señor es un privilegio, pero que el Señor nos capacita. Pero esa Amén. capacitación viene a través de la lectura de la palabra, de la comunión con el Señor que el Señor nos da. Es un privilegio, es un gozo poder ver las personas cómo le entregan su vida al Señor. Y el privilegio, el gozo, como dice Lucas 15:10, Amén. es que los ángeles hacen fiesta en los cielos, Wow. imagina. Cuando un Pecador pecador se arrepiente. se arrepiente. O Amén. sea, Imagínese, pastor, cómo se pondrá ya cuando dos, tres se salvan a la misma vez. Por eso es importante que sepamos que esa es nuestra comisión, ir y predicar la palabra, porque somos servidores del Señor. Amén. exactamente. Y déjeme una cosa que vamos a hacer, aunque cuando servimos a Dios, Dios no nos bendice, no le servimos para que nos bendiga. Amén. Pero el carácter de Dios es recompensarnos. Wow. Dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le servimos, Wow. los que le tememos. Mi hijo hace algo bien y nosotros, nuestro mayor anhelo para nuestros hijos es verlos bendecidos. Amén. Y dice la palabra también que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y dice que Él lo hará, Él lo Amén. confirmará. O sea, el Señor Dios adorarás y a Él Así solo es. servirás, le dijo a Satanás el Señor Jesús cuando le quiso tender la trampa. Di que aspira se convierte en el pan. Ja, Amén. cálmate. Sí, Aún sí. Satanás le sirve al Señor. Así Nomás es. que él pues le sirve, pero a fuerzas. Porque Así él es. no ama al Señor si no se hubiera revelado. Él se rebeló en contra. Pastor, entonces es importante que entendamos que el ministerio de servir es una consecuencia de la comunión que tenemos con Dios. Claro que sí. Porque nadie puede decir que va a servir a Dios si no tiene órdenes del jefe, Mm, del Padre. El Padre nos comisiona. A sus apóstoles les dijo, vayan y hagan esto. Si el Señor les da una lista, hagan esto. En mi nombre echen fuera demonios. En mi nombre resuciten muertos. Y a sus discípulos antes de irse para el cielo, el Señor Jesús en Mateo 18:20, el Señor les dijo, por tanto, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora le dice, vayan y hagan discípulos. ¿Se imagina el privilegio wow, que nos da el wow. Señor de hacer discípulos? Y, y lo más importante es que el Señor al final nos va a recompensar a los pastores, a los que le servimos al Señor. En primera o segunda de Pedro 5, 4, dice que vosotros, dice, recibiréis la corona de la vida. Wow, ¿Se imagina? imagínese. Wow. Es un gran privilegio, entonces Dios trae libertad para que le sirvamos. Amén. ¿Y cómo le servimos? Con amor y gratitud debemos Exactamente, de. exactamente. No le servimos por oro ni plata,
No, porque el que le sirve por oro y plata, ese es su Dios. Simplemente, pastor, le servimos por amor, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, Claro, por lo que Él nos ha dado, no porque lo merezcamos, sino por su infinita misericordia, por la gratitud de habernos rescatado de donde estábamos, de habernos sacado del lodo cenagoso, de habernos traído del mundo hacia sus caminos. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos de hacerlo con amor y claro, porque gratitud. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. ¿Y Amén. para qué? Hablamos al principio, ¿para qué nos salvó el Señor? Para que le adoremos, para que le sirvamos, para que glorifiquemos su nombre, para que seamos comisionados a un trabajo. Ve, muchas veces la gente anda buscando dónde servir. ¿Dónde servir? Donde Dios te abre la puerta. Amén. Amén. Y predicábamos el miércoles con el hermano Martín que decía, Dios abre puertas. ¿Y esa puerta dónde está? Donde el Señor te ha puesto, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio. Ahí es donde Dios abre puertas para que tú ministres y le sirvas al Señor con libertad, Amén. con amor, por gratitud. Amén. Yo creo que es importante que todos los que nos están viendo en este momento entendamos que también tú tienes el privilegio de ser un servidor para el Señor. Pues yo creo que yo lo invito a todas las personas que ya conocen de Dios, que no se detengan, que sirvan en su iglesia, trabajen en su iglesia, no lo hagan como que están haciéndolo para el pastor, sino háganlo que lo están haciendo para Dios, porque todos somos servidores del Señor aquí, en diferentes categorías que el Señor nos pone a servir, pero la categoría o el nombre o el título salen sobrando. Porque yo puedo tener el título de pastor, pero si no hago nada para el Señor, nomás el título tengo y la recompensa se pierde. Y entonces no estoy apreciando lo que el Señor me ha dado, que el mayor trabajo es servir. Es más, Jesús mismo nos dio el ejemplo. Amén. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Dijo, yo no he venido a ser Hacerse servido, sino a servir. sino a servir. Pero ¿qué pasa con el enemigo? No, nos cambia la mente, nos cambia nuestro pensamiento, nos cambia todo, pastor, y él piensa como que Nos pone, nos, nos pone obstáculos y las exacto, circunstancias, medios imposibles para que nosotros nos sirvamos al Señor, estorba en el servicio del Señor. ¿Me entiende? Pero el Señor le dijo bien clarito a Moisés, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. así es, amén. ¿Por qué? Porque en Egipto no podían servirle, estaban esclavos, no eran Fíjese, libres. fíjese, pastor, cómo Dios los sacó para servirle, Ujú. porque ahí no podían servir, y así estamos nosotros ahorita. Y cuando el Señor nos saca, el enemigo también se levanta. Wow, Porque recuerda el primer obstáculo cuando llegaron al Mar Rojo, que fue el agua. exacto. Y muchas veces lo sacaron y empezaron a renegar. Para eso nos sacaste, Moisés. No reniegues. Estábamos allá esclavos, pero estábamos seguros, no Si no caminábamos. debemos renegar de nuestro servicio. Si tú sirves en la iglesia, ¿ok? Limpiando la yarda, de adentro, Amén. en el trabajo que tú tengas, no reniegues. Porque si reniegas no estás apreciando el privilegio de ser un servidor. Y en donde Dios te tiene y en donde Dios me tiene, Dios se va a glorificar. Y donde Dios se tiene, da fruto. Amén. Porque Juan 15:8 dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven fruto. Así es, amén. Yo creo que es bonito ver que si usted dijo algo, vemos ese panorama cuando viene el pueblo y encuentra ese obstáculo, muchas veces nosotros nos topamos con esos obstáculos. Y si usted pudiera decirle algo, pastor, a alguien que nos está viendo que esté pasando por un obstáculo, ¿qué pudiera decirle? Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. El Señor nos saca. ¿Cómo sacó al pueblo de Israel? Con grandes señales, prodigios, mostrando su poder, su autoridad. Amén. Tenemos un Dios que es nuestro Padre, es nuestro jefe, es nuestro Dios, es nuestro todo. Y le Gracias, servimos Señor. por amor y gratitud al Señor. Y cuando el Señor nos saca, Él nos va a dar la victoria. Y si pasamos por problemas, dice que Él no nos da cargas más de las que nosotros no podamos llevar. Ah, pastor, y si, por ejemplo, hubiera gente que dijera, bueno, yo ya acepté al Señor, pero aún me siento esclavo, ¿qué pudiera decirle? Pues yo creo que, mira, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto traía una mente de esclavitud. Ujú. Ok, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, traía una mente de esclavitud.
cuando tú has venido del mundo, tú traes arrastrando muchas cosas del mundo, por las cuales cada una de ellas el Señor te va liberando de una por una. Cuando el Señor te saca y llegas a la iglesia, no se terminan los problemas, pero el Señor te va liberando de cada problema, de cada esclavitud, cada cosa te va liberando, te va cambiando la mente de esclavo a libertad. Amén. Gálatas capítulo 5 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Así es. Entonces, a libertad. O sea, pero la libertad muchas veces no es como una varita de mágica, ¡pum! Y ya. Hay que trabajar en la libertad. El primer obstáculo lo vencieron el pueblo de Israel. Cruzaron el Mar Rojo y se pusieron contentos. Cada victoria, cada problema que tú pasas, cada obstáculo que tú liberas, te vas sintiendo cada vez más libre, más libre, más libre. Y Amén. se cumple lo de Lucas, lo de Lucas 6:41, cuando le dijeron a aquellas personas que para ayudarnos hay dos personas, las que están mirando y que tienen algo que no son libres. Dice, quita primero tu Paja. viga de tu ojo, la Ujú, paja, quita tu viga para que veas la paja del ojo de tu hermano. ujú. Entonces, cuando tú te quitas La la viga. viga, entonces puedes ver todo, pero para ayudar, para servir, no para juzgar. Dios no nos ha puesto como jueces, sino nos ha puesto como personas para que le sirvamos y le adoramos Amén. al Señor cada día y cada momento de nuestra vida. Entonces es importante que sepamos que Dios nos ha traído libertad. Claro, Como dice que dice Juan 10:10, pastor. dice que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en Y abundancia y para deshacer las obras de Satanás. fíjese nada más. Wow. Imagínense, ahora, Dios nos capacita y nos da armas. Amén. En 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, dijo Pablo a los Corintios, no vivimos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, son poderosas. ¿Y cuáles son las Amén. armas? Tan solamente el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Así es. Usas el nombre de Jesús, todo Wow. se libera. A mí el Señor me ha liberado de muchas cosas a Amén. través de mi vida cristiana. Y siempre el Señor nos va a libertar. El enemigo nos tiene una trampa, el Señor nos saca de esa trampa. El Señor te hace caer en algo, el Señor te levanta, porque el Señor es un Dios de oportunidades. Amén. Pastor, y el servicio a Dios debe ser por amor y gratitud. Es una pregunta. Sí, porque quien sirve a fuerzas se vuelve su vida amargada. Si tú sirves a Dios renegando, tu vida va a ser una amargada. Si tú sirves al Señor en la iglesia donde estás, vas a llegar a tu casa y vas a amargar a tus hijos, vas a amargar a tu esposa. Si tú vas y le dices al esposo todo lo que está pasando negativamente en vez de verlo como un servicio y vamos hacia adelante los dos, esa es una vida amargada. Por eso hay muchos cristianos amargados. No Amén. son libres. Porque cuando tú eres libre, tú sirves a Dios y reconoces que le sirves a Dios por amor. Porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Él dio todo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que dar todo por Él. Cuando nosotros entendemos que el servir a Dios con amor, sientes una... Fíjese, pastor, casualmente hoy estaba platicando con una hermana y le estaba dando un poquito del testimonio como cuando yo recibía al Señor, yo no manejaba y cómo el amor hacia Él me hacía hacer tantas cosas porque lo que yo anhelaba era estar en la casa del Señor. Y le decía yo a la hermana, fíjese hermana que yo no sabía manejar, yo no sabía nada, pero tantas eran mis ganas de servir al Señor que yo le echaba todas las ganas para poder llegar a su casa, a gozarme en su presencia y derramarme en su presencia, porque una de las cosas que yo tuve que reconocer era el grande amor que Dios me tenía, pastor. Imagínese con los brazos abiertos el Señor diciendo, así te Ujú. amé, Amén. así te amé. Le Amén. clavaron sus manos, sus pies, su corona de espinas en su cabeza. Y todo eso lo hizo por amor de nosotros. Entonces ahora nosotros le servimos a Dios por ese amor que Él mostró por nosotros y por la gratitud. Gratitud es estar completamente agradecido, no cuestionar, porque ya Dios lo hizo todo por nosotros. Entonces el Señor sacó al pueblo de Israel para que le sirviera y el Señor nos saca para que le sirviéramos. Y lo que quiero recalcar y culminar es que no sirvamos a Dios con un corazón amargado. Amén.
porque entonces no vas a ser feliz, no va a ser un privilegio. Hay que servir a Dios con gratitud. No mires los problemas como que vienen a arruinarte, sino mira los problemas como una victoria que Dios te va a sacar Así adelante. es, amén. Fíjese, pastor, que en una de las ocasiones una pastora me dijo, y yo he meditado mucho, cuando tú vas a servir y vas a hacer algo para el Señor, hazlo con amor. Hazlo con amor. Pero si lo vas a hacer pensando que lo vas a hacer mejor que, ya perdiste. Claro, porque nunca debemos de servir al Señor y que si yo lo puedo hacer mejor que Julano, Sutano, Merengano. Yo le digo una cosa, aquí en la iglesia del Señor lo digo y lo digo con el orgullo santo, Amén. con el orgullo bien. Yo me siento contento de parte de Dios y le doy gracias a la pastora, mi esposa, que me ayuda también a ser líderes en la iglesia del Shaddai. En la mañana, los domingos, cuando les damos la hermenéutica y la homilética, cómo enseñarles a predicar y todo. Cuando yo los veo a todos predicar en verdad, y Dios lo sabe y no miento, me gozo verlos predicar. Wow. Me regocija verlos predicar, porque digo, ese es el fruto del trabajo del Shaddai. Y el Amén. Shaddai significa el Dios Todopoderoso. Así Y es. cuando los veo a ellos predicar, enseñar, estudiar, yo me gusta porque me puedo sentar en la banquilla y como pastor me pongo a ver qué ellos aprendieron. Y ver que aprendieron ellos y me están enseñándolo a mí y que yo lo aplico en mi vida diaria, eso nos hace agradables delante de Dios. Wow. No envidias porque la envidia es del diablo. Así es. Yo creo que, fíjese que nosotros hemos tenido la oportunidad de juntarnos varias hermanas y de verdad, pastor, yo me quedo maravillada de lo que Dios hace a través de las enseñanzas Sí, y yo le platicaba, le comentaba a la pastora, esto es fruto de lo que ustedes hacen. claro. De gracias porque ustedes están dispuestos a abrir las puertas y esto es para quien quiera. Sí, a mí me gusta dar la oportunidad, hermano, que toda la gente tenga la oportunidad de servir en el Shaddai, en lo que les gusta hacer. Eh, y me gusta verlos. Yo me gozo con usted y con todas las personas que vienen, usted, el trabajo que el Señor le ha dado, no solamente de estar aquí en la mesa redonda, sino ser líder de las damas, estar vigilando por ellas, salir a Gloria a comer. Dios. Para mí eso me llena de alegría y satisfacción saber que están sirviendo para el Señor y que todo lo hacen con amor para el Señor. Para mí ese es un gozo que no tiene precio. No, Amén. no lo pagan 1,000 pesos ni 10,000 pesos. Eso lo paga el Señor dándonos paz en su corazón. Él Amén. dijo, Juan 14, 27, mi paz les dejo. Es una paz, una bendición. Que tengas paz en tu corazón. Amén. Pastor, y para culminar, ¿qué le gustaría decir? Entonces servimos a Yahweh por gratitud, Amén. porque le amamos, porque ha extendido su gracia que no nos merecíamos sobre nuestra vida. Y como dijo el apóstol Pablo, su gracia no ha sido en vano para mí, ni para la iglesia del Shaddai, ni para aquellos que lo están diciendo en 1 Corintios 15 y lo dice. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia a través de obras sobrenaturales y es lo que está dispuesto Dios a hacer por ti y por mí, si avanzas y si crees porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Ujú. Jesús mismo dice que Él no cambia y su deseo es seguir libertando personas para que les sirvan, seguir avanzando hacia el plan y los deseos que Dios tiene por nosotros con su amor que Él muestra hacia nosotros y su gratitud. Amén. Pastor, si hubiera alguien que dijera, bueno, yo sirvo en mi iglesia o sirvo en cualquier ministerio, pero estoy cansado. Yo digo que si sientes cansado, ve a Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice que vayamos y nos fortalezcamos en el Señor. Si estás cansado de estar sirviendo en tu trabajo, pon un pause, pero no te retires de tu trabajo, porque el trabajo ahí está, pero pon un pause. ¿Qué hacía Moisés? Subía a la presencia del Señor a reforzarse. Y Efesios 6:10 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero,
el sacerdote de aquel tiempo primero subía a la presencia del Señor, a recibir del Señor, recibir mensaje de parte de Dios, que lo que hablamos al principio, la comunión con Dios para servir, y luego venía y entonces le ministraba al pueblo. Yo creo que si una persona está cansada de servir al Señor es porque le falta más comunión con Dios. Dios Ujú. te da las fuerzas para seguir sirviendo. ¿Qué pasó con Moisés cuando estaba peleando con Balaam y todo el pueblo y que Josué estaba peleando enfrente? No venía Aarón y Ur, ¿y qué hacía Ur y Ur? Levantaba las manos. Si te sientes cansado, busca hermanos espirituales que te levanten las manos, oren por ti, pero que no te juzguen. Yes. Amén. Por eso quería tocar este tema, pastor, este punto, porque muchas veces nosotros hemos pasado por ahí, pero lo vemos en la Biblia. Ujú. Moisés pasó por esto. O Pasó por sea eso. que quiere decir que tú y yo tal vez nos vamos a cansar, pero sigamos el consejo que él hizo, sigamos lo que él hizo. Fue a la presencia de Dios y vino alguien a ayudarle, como decía nuestro pastor, busca a los ancianos que te ayuden. Eso Ujú. es importante porque a veces pensamos como, pues, ¿cómo voy a decir yo que estoy cansada? Yo, la hermana Sandra, la líder de Ve, damas, ¿cómo? hermana, ese es orgullo. Somos servidores del Señor. Los líderes de la iglesia son testigos. Yo les he dicho, vengan, oren por mí. Amén. Y en mi oficina, vengan, oren por mí. Cualquiera de los que están aquí en enfrente de la iglesia, vengan, oren por mí. Miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, que me he sentido decaído físicamente porque nos enfermamos muchas veces, les digo, vengan, oren por mí. Me siento así, así. Y vienen, oran, y el Señor me fortalece, el Señor me sana, el Señor me restaura. Somos humanos. Y como humanos nos cansamos, pero nunca te canses ni de servir al Señor, nunca reniegues de venir a la iglesia, nunca reniegues del servicio y el puesto que Dios te ha dado, porque Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, lo único que tenemos que dejar es dejar los rudimentos del mundo. Mire, pastor, quisiera leerle lo que puso el hermano Armando Ajá. Mora. Dice Mateo 11:28 y la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es lo que decíamos, pastor. Claro. Ujú. Moisés eso fue lo que hizo, fue y buscó de la presencia de Dios para poder descansar en él, Sí. para tener nuevas fuerzas, porque dice la palabra que nuestra debilidad, Él se Él se glorifica. glorifica en la debilidad y somos humanos, pero como humanos hay que también, como servidores, como siervos, hay que saber cuando el enemigo nos quiere comer el mandado. Así es. Y lo que tenemos que hacer es ir a la presencia del Señor, fortalecernos y venir con la armadura de Dios. Y Amén. dice que nuestras armaduras son poderosas para la destrucción de cualquier fortaleza. Así es. Hay otro comentario, pastor, dice, cuando nos cansamos de servir, hemos descuidado nuestra vida en comunión con el Señor, Y como a ver lo decía que el estábamos pastor. hablando, ¿cierto? Ujú. Ajá. O sea que, ojo, Ujú. tenemos que tener cuidado porque a veces nos metemos más en otras cosas y descuidamos las cosas importantes, Claro. que es la búsqueda del Señor. Es un privilegio buscar la presencia de Dios. Búscalo todo el día. Yo no digo que todo el día te la pases orando, pero no necesitamos estar orando todo el día para tener comunión con Dios, porque vamos meditando, vamos pensando, vamos hablando, vamos en nuestro carro platicando, Amén. llegamos a nuestra casa, platicamos con el Señor, se llega la tarde, cada quien tiene comunión con el Señor o sube a la presencia del Señor en su tiempo, pero es algo bien importante. No podemos ser servidores sin ir a la presencia del Señor para bajar con Moisés con una palabra para el pueblo, o que el Señor nos diga, ve, dile a mi pueblo. Ve, dile a Faraón que suelte a mi pueblo porque lo necesito para que me sirva. Dios sigue buscando líderes para que le sirvan. Y una cosa importante, pastor, Moisés cuando fue y se presentó, él iba con una convicción. Él Ujú. sabía que la palabra venía directamente de Dios y Faraón tenía que hacer lo que Tenía Dios había Y si dicho. no lo hacía, como que eran las consecuencias, ya ve cómo las pagó. Ya. Faraón pagó las consecuencias, su imperio se derrumbó. Y si Dios te está llamando y ya conoces de Dios, y si no le sigues al Señor, tu imperio se va a derrumbar. Solo mejor obedecer al Amén. Señor. Bueno, pastor, si le gustaría decir una cosa más. Pues, como dice en Juan 14:1,
Hay siervos que le sirven al Señor, pero en vez su corazón está turbado. Amén. ¿Por qué? Porque somos humanos. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Como humanos tenemos miedos. Pero dice así, Amén. no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entrégale a Dios tus miedos, tus problemas, tus necesidades, tus angustias, tus ansiedades, como dice 1 Pedro 5:7, echa toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él nos prometió, Jesús dijo esto, que está, en la casa de mi Padre muchas Muchas moradas hay. moradas hay. El Señor dijo, no se turbe, no te canses, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Wow. Dios escogió a Moisés para decirle a su pueblo que saliera de Egipto, porque le quería que le adorara, que le sirviera, y luego entrar a la tierra prometida. Dios en este día nos ha prometido Jesús, que Él nos llevará a las mansiones que Él se fue a preparar. Amén. Y eso está por llegar. Amén, amén. Nuestra pastora Margarita Mora dice amén, gracias Dios. Y Ujú. sí, amén y gracias al Señor por su amor y su misericordia y el privilegio que nos da de poder servirle en su obra. Porque Él nos sacó del cautiverio para eso, con Amén, ese propósito de servirle. así es. Pastor, le gustaría hacer una oración por todos los que nos están sintonizando. Claro que sí. Un saludo a todos, a Juan Juárez. Ujú. Dios te bendiga, gracias por sintonizarnos y a cada uno de los que están ahorita sintonizando, Dios los bendiga y esperamos que esta palabra toque tu corazón. Esperamos que esta palabra haya tocado tu corazón y que es un privilegio servir a Dios. Amén. Y que si tú no conoces al Señor, el Señor también a ti también te ama. Por ti murió. Él murió por todos. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, nos dé el derecho de ser hijos de Dios y de trabajar en su empresa. Y es un grande privilegio. Le servimos a Dios por amor y por gratitud. A cada uno de nosotros. No le servimos por dinero. Todos trabajamos y dijo Pablo, yo trabajo con mis manos arduamente para no serle de trompiezo al Evangelio ni carga a nadie. Y en este yo te invito a que le entregues tu vida al Señor, que le des una oportunidad al Señor. Tu vida no va a cambiar de la noche a la mañana, pero cambia con entrar, nacer y empezar a crecer y empezar el Señor a hacernos libres. El pueblo de Israel, Dios lo sacó y le quitó esa mentalidad de esclavo para que le sirviera. Dios nos ha hecho libres para que le sirvamos y nos quita la mentalidad de esclavos y nos hace sus servidores. Solo que en estos momentos yo te digo, vamos a hacer esta oración si tú quieres servir al Señor. Yo voy a orar para que el Señor te saque donde estás. Si tienes Amén. problemas, te va a sacar. Si tienes enfermedades, el Señor te va a libertar de esas enfermedades. Pero todo comienza con entregarle tu vida al Señor. Vamos a orar. Padre, en el Sí, nombre mi de Dios. Jesús, en estos Sí, momentos, Señor, venimos ante el trono así de es, tu Padre. gracia, Te damos agradeciéndote, gracias, Señor, Padre. grandemente, Señor. Y tú conoces Gracias, mi Señor. corazón, la hermana Sandra, que estamos Gracias, aquí Señor. por amor a ti, Señor, Sí, mi por amor a tu Dios. servicio y Sí, lo Señor. hacemos con gratitud, Gracias, Señor, Padre, por la gratitud que tú por tuviste esta con oración. nosotros, tu misericordia que Gracias, Señor extiendes con Espíritu nosotros. de A Dios. todos aquellos que nos ven, que nos Gracias, sintonizan sí, en mi esta hora, Dios. Sí, yo oro, Señor. Señor, para que tú los Sí, bendigas. Si Señor. hay personas En esta enfermas hora, que se Padre. sienten, Padre Santo, como esclavos, Oh, Padre, sí, mi que si no, Dios. se sienten sin esperanza, Oh, con dolor, santo, Señor, con santo, santo, angustias, Padre santo Santo, Señor, Espíritu de con Dios. ansiedades, Padre. Hay Gracias, personas, Señor. Señor, que están metidas en el Oh, alcohol, la Espíritu cerveza, en las Santo de drogas. Dios. Padre, están esclavos allá en el Oh, mundo o en su libértalos, Padre. problema. Yo te pido en Tócalos, el Señor. nombre de Jesús que extiendas tu Gracias, misericordia Señor. sobre ellos, que los En esta saques, hora, así Padre. como sacaste al pueblo de Israel de Egipto, así Sí, mi como nos sacaste Dios. a nosotros del mundo. Gracias, Señor. Sácalos, Señor, para que tengan Gracias, una Señor. vida, una esperanza, Señor, y que Sí, un día Señor. puedan convertirse Amén. en servidores Sí, tuyos, Padre. Dios. Aquellos que ya te conocen, Gracias, Señor, que Señor. tú lo estás llamando, Señor, Gracias, Padre Padre. Santo, a tu reino, a tu Gracias, trabajo, a Padre. tu casa, Señor. Padre, sácalos, Gracias, Señor, de allí, Padre. Padre, para que te sirvan, Señor, para que Gracias. te adoren y te glorifiquen. Yo oro que extiendas tu poder, Sí, tu mi Dios. misericordia sobre cada Sí, uno de los Señor. que nos escuchan y suplas Gracias, sus Padre. Sí, necesidades. En Señor. el nombre poderoso de Jesús te lo Amén. pedimos. Amén y amén. Gracias. Bueno, pues antes de culminar, quiero decir algo, pastor. Nosotros estamos en una empresa donde tenemos un muy buen pago Un muy buen pago. La empresa se llama El Reino de los Cielos. y tenemos muy buenos bonos Ujú, ujú, donde podemos ser sanos, ujú. podemos ser libertados. So que si tú hiciste esta oración que nuestro pastor hizo, bienvenido.
a esta empresa. Sí, Amén. que nos manden un comentario o algo de que Así es. reciben al Señor Jesús y podemos darle seguimiento. Así es. Podemos orar personalmente también por ellos en persona. Amén. Bueno, pastor, pues muchísimas gracias. Es un placer haberlo tenido en este programa, en la mesa redonda. Amén. Gracias, hermana Sandra, por invitarme y es un privilegio estar con usted en este día y hay que seguir sirviendo al Señor con gratitud y que nunca nos cansemos y si alguna mente sentimos cansancio, venir a Jesucristo que nos Amén. recargue. Que Dios le bendiga. Amén. Bueno, pues bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga. Bye bye. Bye bye. Shalom, shalom. Chao.